Pues mi idea es, de forma muy breve y todo junto, contarles no solo cómo trabajamos, sino cuáles han sido nuestros más recientes trabajos en el tema de empresa y derechos humanos, que no es el único que trabajamos. Bueno, el observatorio es una plataforma de organizaciones. A día de hoy somos 14. 7 de ellas son organizaciones de cooperación y desarrollo, 2 sindicatos, comisiones obreras y uso, y las restantes organizaciones pues, son bastante diversas, organizaciones de consumo, organizaciones sociales, todas ellas entidades sociales, son las únicas entidades que pueden formar parte de esta plataforma. Todas estas organizaciones se unen porque a todas les preocupa el comportamiento empresarial irresponsable en muchas áreas, en el de los derechos humanos, en el de la corrupción, en el de la fiscalidad internacional, etcétera, y se unen para crear esa plataforma que trate de observar cuál es ese comportamiento empresarial irresponsable y trate de buscar soluciones. Algunas de las áreas en las que venimos trabajando con una especial atención en los últimos años son, ya os he mencionado, la de empresa y derechos humanos, la corrupción privada y la fiscalidad internacional, sobre todo la presencia de las empresas españolas en paraísos y nichos fiscales. También, y es un área transversal a todas las demás, en materia de información no financiera. Es decir, demandamos a las empresas por un lado y también a los gobiernos esa información pública en todas y cada una de esas áreas, porque entendemos que es la única forma de que la sociedad comprenda y sepa cómo actúan las empresas de su Estado, tanto a nivel nacional como de manera extraterritorial. ¿Cómo trabajamos en todas esas áreas? Pues fundamentalmente con investigación. Es la manera que tenemos de observar esos comportamientos. Para eso realizamos varios proyectos diferentes entre sí, pero hay uno común que se repite todos los años, que es un informe sobre la información no financiera de las empresas del IBEX 35. Y ahí pues, ponemos especial hincapié en todas esas áreas que había mencionado antes, y una de ellas es la de empresas y derechos humanos. ¿Qué estamos viendo en los últimos informes? Que ya casi prácticamente todas las empresas del IBEX dicen que siguen y se adhieren a los principios rectores de empresas y derechos humanos, pero después es complicado encontrar más información sobre cómo realmente los implementan, o información sobre los casos de vulneración que se les hubiesen reportado en el ejercicio analizado, etcétera, etcétera. Como digo, a través de la investigación trabajamos en esto, y los proyectos de investigación nos dan información para hacer incidencia política, porque creemos que todas esas iniciativas voluntarias están muy bien, pero no han dado mucho resultado. Entonces, lo que pedimos en esos trabajos de incidencia política es regulación. ¿Cómo hacemos el trabajo de incidencia política? Pues en 3 niveles. A nivel nacional, ahí hemos estado trabajando activamente en la Ley de Información No Financiera, que se aprobó en 2018. Bueno, fue el segundo intento de aprobación. El primero fue a través de un Real Decreto que no tenía mucho contenido. Estuvimos trabajando ahí, ahora estamos trabajando en el seguimiento del cumplimiento de esa ley. Fuimos partícipes de la primera fase un poco más participativa de la elaboración del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos. Dejamos de trabajar ahí cuando dejó de ser un proceso participativo, y cuando finalmente se presentó un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos que nos sorprendió a todos por el sigilo con el que se aprobó y por el contenido también. Y más recientemente venimos trabajando también en la idea de traer también a España, o tratar de ver si en España hay espacio para una norma nacional en materia de debida diligencia y de responsabilidad jurídica de las empresas. Como se pueden ustedes imaginar, el trabajo de incidencia política lleva varios meses paralizado, porque el contexto político no es el más idóneo últimamente.
Bueno, eso lo hacemos a nivel nacional, pero a nivel europeo trabajamos con otra plataforma de organizaciones que se llama ECCJ, European Coalition for Corporate Justice. Ahí hacemos incidencia a nivel europeo. Hemos trabajado en la Directiva de Información No Financiera que dio lugar a esta ley nacional. Ahora estamos trabajando en un proyecto de incidencia política para pedirle a la Unión Europea que sea ella quien legisle en materia de debida diligencia obligatoria. Y ahí también acompañamos los procesos legislativos que se están desarrollando en otros países y que se comentaron esta mañana. Hemos acompañado el proceso de construcción y de aprobación de la ley francesa del deber de vigilancia, el proyecto suizo, que finalmente está paralizado desde hace un mes porque el Senado suizo decidió posponer la votación final sine die. Estamos acompañando las campañas que está habiendo en Alemania, en Luxemburgo, en Finlandia y en otros países europeos. Y en otro estrato, y también a través de esta plataforma, acompañamos el proceso del Tratado Internacional. Hay otra segunda plataforma en la que también trabajamos. La primera, ECCJ solamente tiene miembros de países europeos. Esta segunda, que es OECD Watch, tiene miembros de todo el mundo y su labor es vigilar el cumplimiento de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y, más concretamente, el funcionamiento de los puntos nacionales de contacto. Los puntos nacionales de contacto son una especie de mecanismo de arbitraje que todos los países que están adheridos a las líneas directrices tienen que implementar en sus países y que sirve para recoger denuncias de casos de vulneraciones de esas líneas directrices. Bien, cada país tiene un margen de discreción bastante grande para diseñar ese punto nacional de contacto y esa decisión es la que condiciona el buen o mal funcionamiento de estos puntos nacionales. En España este punto nacional de contacto está insertado en el Ministerio de Economía e Industria y su formación es representantes de varios ministerios, 3 sindicatos, la COE y 2 entidades expertas independientes, que somos nosotros, y Transparencia Internacional. Ahí, ¿qué hace ese punto nacional de contacto? Bueno, pues recoge denuncias que pueden venir de una entidad social o de cualquier particular, en donde cree que se han vulnerado esas líneas directrices, y ese punto nacional hace de mediador entre las partes para conseguir llegar a una solución. El funcionamiento de estos puntos nacionales y su propia concepción ha sido criticado y es criticado, y por nosotros también, pero lo que hemos visto es que muchos de los casos acaban llegando ahí porque es el único medio existente en España para plantear un caso. Es decir, muchos llegan ahí porque no hay otra forma de acudir a un tribunal de justicia en España por vulneraciones que se han producido fuera del territorio español por empresas españolas. Y cerrando un poco, y para terminar de dar todos los datos y ser transparente, ¿cómo nos financiamos? O sea, ¿cómo hacemos todo este trabajo? Bueno, el 80% de nuestros ingresos son ingresos por actividades propias, es decir, ¿qué hacemos? Formación. Hacemos formación para obtener ingresos y para diseminar un poco la semilla también. Otro 10% es a través de financiación pública en proyectos concretos con convocatorias concretas, y el 10% restante son las cuotas de nuestros miembros. Esa es la forma en la que nos financiamos. Como yo no voy a estar esta tarde porque me tengo que volver, simplemente reflexionando un poco sobre cómo podría ser ese futuro observatorio, lo que he pensado es que antes de entrar en cómo debería ser, ¿no? Que hay muchas cuestiones que se me ocurren, es qué necesidad cubriría ese observatorio. Es decir, hay que plantearse qué necesidades están sin cubrir en esta materia, en la de empresa y derechos humanos, y cuál pretendería cubrir. En todo el trabajo de empresa y derechos humanos que nosotros vemos, lo que sí hemos visto es que ese trabajo de observar o de investigar está más o menos cubierto, ¿no? Aquí ya somos 3 organizaciones que
que observamos, que investigamos, que reportamos todas esas vulneraciones. Y, sin embargo, lo que falta en España, por ejemplo, son organizaciones que litiguen, también porque nuestro ordenamiento jurídico no es el más propicio, ¿no? Pero sí falta un poco esa pata también desde el punto de vista social del acceso a remedio. Es el tercero de los pilares de los principios rectores, es el que está más abandonado desde el punto de vista estatal, pero también desde el punto de vista de las organizaciones, porque no hay capacidades, ¿no? Muchas veces no hay dinero, no hay capacidad y el ordenamiento jurídico no es el ideal. Pero yo creo que darle vueltas a esa necesidad, a ese nicho que existe ahí, ¿no? Hay un mapa que no he traído, pero que refleja muy bien esa situación en España, que pone puntos en todos los países del mundo en donde existen casos judiciales activos por empresas que han vulnerado derechos humanos. Y el único país de la Unión Europea, o los únicos donde no hay un punto, son España y Portugal. Incluso Italia, que es un país con un contexto social y con un ordenamiento jurídico muy parecido al nuestro, ha conseguido iniciar un caso contra Eni, por ejemplo, la petrolera, por vulneraciones no recuerdo muy bien dónde, lo siento. Entonces, la reflexión está ahí también, ¿no? O sea, ¿qué podemos aportar desde la sociedad civil para que esas víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas españolas puedan acceder a la justicia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer esa reflexión para crear organizaciones que puedan servir también a ese fin. Luego, se me ocurren muchas cosas. Ese observatorio que debe de tener, bueno, independencia económica, eso desde luego, independencia económica empresarial toda. Creo que mucha formación técnica, personas con formación en perspectiva de género, porque es una de las cuestiones que más salen a relucir en los casos de empresa y derechos humanos. Los impactos de las empresas también tienen un especial condicionante en el género. Y bueno, así un poco es lo que me ha dado tiempo a reflexionar y a pensar. Muchas gracias.